Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos continuando nuestra serie acerca del favor de Dios. Dilo conmigo, el favor de Dios. El favor de Dios es impresionante y una de las cosas que encontramos con relación al favor de Dios es de que podemos crecer en favor. Y quiero que veas conmigo lo que dice Lucas 2:52 con relación a Jesús. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. En otras palabras, fue algo en el que él fue creciendo. Y cuando tú y yo entendemos lo que es el favor de Dios, como he dicho en otras semanas, si no escuchaste el tema pasado o el anterior, quiero animarte a que bajes el app de La Roca CC. Ahí vas a encontrar no solamente ahora sí que las partes primeras que dimos de esta serie, sino que vas a encontrar también las notas del mensaje del día de hoy. Pero una de las cosas que encontramos es que muchas gentes utilizan este término de pues, con el favor de Dios, a ver cómo nos va, con el favor de Dios. Y tenemos que entender que el favor de Dios no es algo que debemos de usar a la ligera, sino que es algo que tenemos que entender el contexto y lo que produce en nuestras vidas. Y yo quiero que veas algo con relación al favor de Dios. Y Jesús crecía en el favor de Dios, y yo le creo a Dios para que tú crezcas en el favor de Dios y que enciendas tu fe con relación a la diferencia que el favor de Dios hace en tu vida y en nuestras familias. Quiero que veas algo acerca del favor de Dios que quiero enfocar el día de hoy. Es cómo el favor de Dios es un atractivo. El favor de Dios es un atractivo. Podría decirte que el favor de Dios te hace atractivo o atractiva, y no me refiero a nada más físicamente en cuestión de tu aspecto, sino que produce una atracción. Si atraes a Dios, atraes el favor de Dios. Quiero que escribas en tus notas, porque es importante que entendamos de que el favor de Dios no solamente produce una atracción a ti, pero viene como resultado de una atracción a Dios. Lo que atrae a Dios, y hay cosas que atraen a Dios y hay cosas que es repugnante para Dios. Te lo repito, el favor de Dios es un atractivo. Si atraes a Dios, atraes su favor. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, entendemos que el favor número uno abre puertas. Alguien diga conmigo, el favor de Dios me está abriendo puertas. Número dos, el favor de Dios atrae trato preferencial. Trato preferencial. Número 3, el favor de Dios acelera procesos. Número 4, el favor de Dios trae protección divina. Número 5, el favor de Dios atrae ayuda sobrenatural. Atrae ayuda sobrenatural. Yo quiero que entiendas, amigo, que esas son las cosas que el favor de Dios obra o opera en nuestras vidas. Pero así como el atraer a Dios atrae el favor de Dios, también hay cosas que Dios encuentra repugnante. Uno de los hombres que encontramos en la Biblia que manifiesta un tremendo favor que hubo sobre su vida fue un hombre llamado Daniel. Y el libro de Daniel, desde el capítulo 1, tú y yo encontramos las cosas que atraen a Dios y vemos cómo el favor de Dios opera en su vida y la diferencia que el favor de Dios hace. Daniel fue un hombre que supo atraer el favor de Dios sobre su persona porque atrajo a Dios. Cuando tú y yo estudiamos el libro de Daniel, empieza en el capítulo 1 hablando acerca de cómo llegó en ese exilio que hubo de Israel. Él llega a Babilonia como un cautivo. No llega a Babilonia como un visitante o como una persona buscando chamba o algo. No, él llegó como una persona cautiva. Y él llegó posiblemente en las condiciones que uno jamás en la vida desearía llegar a ningún sitio. Porque él llegó en calidad de una persona que había sido privado de todas las cosas importantes y buenas de su vida, de su familia, de su nación. Pero cuando tú atraes el favor de Dios, una de las cosas que tú tienes que entender es que sin importar en qué nación tú estés, sin importar en qué condición tú llegues, la diferencia en tu vida la marcará el Señor. Pero la Biblia nos describe las cosas que el rey, previo a que Daniel fuera, a la historia del cautiverio de Daniel,
encontramos que hubo un rey llamado Joacim. Y yo quiero que veas 4 elementos que, lejos de atraer el favor, atrajeron el juicio. Por ejemplo, en Joacim encontramos que Joacim rechazó la corrección de Dios. Cuando Joacim estaba haciendo lo incorrecto, cuando Joacim se estaba equivocando, Dios en su misericordia mandó al profeta Jeremías a corregirlo, a tratarlo, a confrontarlo. Pero él nunca quiso escuchar la corrección de Dios. Proverbios 15:32 dice: si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que Dios puede tratar contigo, pero solamente tú puedes responder a la corrección. Y desafortunadamente muchas personas, cuando deciden no recibir la corrección o la disciplina, cuando determinas en tu corazón no escuchar lo que Dios está tratando con tu vida, simplemente lo que estás haciendo, estás atrayendo juicio de Dios en lugar del favor de Dios. Y Joacim atrajo juicio. Bishop Lester dijo lo siguiente: si no puedes ser corregido, no estás listo para ser confiado. Y una de las cosas que Dios siempre busca en ti y en mí para poder que tu vida y mi vida sea promovible es que tú y yo seamos confiables. Cuando tú y yo podemos demostrar que somos personas que Dios puede tratar y que nosotros corregimos, entonces Dios puede confiarte grandes cosas. La segunda cosa con el rey Joacim es que corrompió el legado espiritual, deshonrando el pasado. En otras palabras, él venía de una línea de hombres y mujeres o familia o padres que eran gentes que honraban a Dios. Pero llegó un momento donde él se sintió más sabio que su padre. Y él se pensó a sí mismo más inteligente que su abuelo. Ambos hombres habían sido personas que habían hecho lo correcto ante los ojos del Señor y que habían decidido llevar una vida en línea al corazón de Dios. Y por eso ellos vivieron cosas extraordinarias sobre sus vidas y sobre sus familias. Pero Joacim lo quiso hacer diferente. Él no quería seguir en el mismo orden y la misma línea que había seguido su padre. Y muchas veces diferentes generaciones comienzan a sentirse más inteligentes que la previa. Y comenzó a desalinearse del legado que él traía sobre su vida de honra a Dios y del de respeto. Y en lugar de honrar el pasado, él comenzó a sentirse astuto y pensó que él podía hacerlo diferente. Y hizo lo que deshonró a Dios. Y en lugar de atraer favor, atrajo juicio. Segunda Reyes 23:37 dice: él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Y una de las cosas que tenemos que entender es que fue una persona que Dios, en lugar de poder levantarlo y promoverlo, tuvo que aplastar, apagar, y causó tanto daño a este hombre por causa de esa actitud. La tercera cosa es que Joacim practicó la injusticia con la gente. Cuando tú y yo leemos lo que dice Jeremías capítulo 22, la corrección que Dios está trayendo, porque el tipo ponía a la gente a trabajar y no les pagaba. Era una persona que practicaba la injusticia. Proverbios 22:8 dice: los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Y es exactamente lo que pasó con Joacim. Fue una persona que atrajo la desgracia. Y cuando tú y yo nos salimos fuera de lo que Dios tiene para nuestras vidas, atraemos la desgracia. Algo que Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que las injusticias en lo que sea es algo que atrae juicio. Y una de las cosas que Dios buscó tratar con él fue corregir estas cosas, pero él no quiso ser corregido. Era incorregible y por lo tanto su vida fue destruida. La cuarta cosa es que Joacim escogió confiar o depender en la gente. Él quería que Egipto viniera a salvarlo. Él estaba buscando que cualquier otra persona, excepto a Dios. Nunca se humilló para ser corregido y nunca se humilló para quitar las cosas que estaban atrayendo juicio sobre su persona. Y es por eso que en lugar de hallar gracia, su vida terminó en desgracia. Proverbios 29:25: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad.
Y estas son las cosas que eran parte de la historia que Daniel conocía. Por eso cuando Daniel llega a lo que es Babilonia, él decide hacerlo diferente. Él decide vivir diferente. Y lejos de atraer juicio, él atrajo el favor de Dios y se volvió atractivo. Se volvió una persona que el rey quería tener cerca. Se volvió una persona que las personas alrededor de él, sus vidas eran beneficiadas por causa del impacto que la atracción del favor produce en una vida. Algo interesante acerca de Daniel es que Daniel siempre practicó aquello que Dios amó. Él comenzó su vida entendiendo los errores del pasado. Él sabía que si él estaba cautivo, estaba allí por los errores que líderes en el pasado, personas en el pasado habían cometido. Y sabes, amigo, una de las cosas que tú y yo podemos hacer es que podemos lamentarnos el pasado o podemos decidir hacer diferente nuestro futuro. Y yo quiero que entiendas, amigo, tú no eres responsable por lo que nadie en tu pasado ha hecho. A lo mejor te ha tocado vivir consecuencias de las decisiones equivocadas de otros en el pasado. Pero si algo tú y yo tenemos es el poder de hacer diferente nuestro futuro. Y Daniel entendía esto. Y cuando él llega y él está ahí en Babilonia y él está delante de este nuevo movimiento y él está en medio de toda esta cultura que era completamente diferente a la suya, él determina en su corazón ciertas cosas. Y quiero que veas, porque Daniel atrajo a Dios. Él atrajo el favor de Dios. Y cuando tú y yo examinamos esta vida, encontramos cosas extraordinarias. Lo primero que encontramos, la primera práctica en la vida de Daniel que te quiero recomendar el día de hoy, es que Daniel mantuvo su identidad. Él no soltó su identidad estando en Babilonia. En otras palabras, él era quien él era delante de los ojos de Dios. Y para él, los ojos de Dios eran más importantes que los ojos de la gente. Para él, los ojos de Dios eran más importantes que la opinión de la gente. Algo que encontramos en Daniel es de que lo primero que ocurre es que cuando él llega a Babilonia, lo primero que es impuesto sobre su persona es un cambio de nombre. Dice la escritura en Daniel 5:12 que este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Algo que está interesante acerca de la vida de Daniel es que el rey buscó cambiarle su nombre y le quiso poner el nombre de Belsasar, que Bel era un nombre que se utilizaba para el dios Marduk, y que significa, en otras palabras, que Marduk proteja tu vida. Le quisieron cambiar su identidad y quisieron decirle que algo más, que la influencia de este mundo sea lo que proteja tu vida. Porque entonces aquello donde tú sientes seguridad es aquello con lo que tú vas a buscar identificarte. Pero Daniel se mantuvo firme en su identidad. Él se mantuvo firme en lo que su nombre significa. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y él se mantuvo fiel a su identidad como persona, a su identidad como un hombre que le servía exclusivamente a Dios. Y esto fue lo que marcó la diferencia. En 1 Pedro 2:10 dice: antes no tenían identidad, pero ahora son pueblo de Dios. Alguien diga conmigo: le pertenezco a Dios. Cuando tú y yo entendemos que para Dios algo que es bien importante es saber salvaguardar nuestra identidad, lo que nosotros somos. Algo, por ejemplo, algo del apóstol Pablo es de que él dice cosas como: me mantuve fiel a la visión que recibí. Tenía que ver con la identidad de la dirección a donde se dirigiría su vida. Mi pregunta para ti es: ¿eres una persona fiel a la identidad que Dios te ha dado como hombre? ¿A la identidad que Dios les ha dado a tu casa o a tu familia? ¿Eres fiel a la identidad que Dios te ha dado? Porque algo que es importante para Dios
es que entendamos que tu identidad no es algo tuyo, es algo que Dios ha puesto sobre ti. Y cuando entendemos que fidelidad a nuestra identidad tiene que ver con fidelidad a Dios, cuando tú eres fiel a lo que Dios a ti te llamó, cuando tú eres fiel a lo que Dios ha puesto sobre tu vida, es entonces cuando hallarás el favor de Dios. Daniel se encontró con el favor de Dios. Leonard Street lo habla acerca de nuestra identidad en Cristo. Dice, si tu identidad está en Cristo, entonces cada vez importa menos lo que la gente piensa de ti. Y es interesante porque si algo tuvo Daniel, es que Daniel siempre se mantuvo fiel a la identidad de quien él era. Y porque quien él era tenía todo que ver a quien él le pertenecía. Él sabía que él le pertenecía a Dios. Porque cuando tú entiendes que tú le perteneces a Dios y que es su identidad la que tú buscas por encima de todas las cosas, entonces es porque has vivido con la revelación de que no solamente tú le perteneces a Dios, pero Dios te pertenece a ti. Dije, Dios te pertenece a ti. Tú eres su hijo y Él es tu padre. Dilo conmigo, yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre celestial. Tenemos que entender que la primera cosa que atrae favor es cuando puedes encontrar y estar en paz con ese lugar de tu identidad en Él. Y hay muchas ofertas que el mundo te va a hacer para que pierdas tu lugar y que pierdas tu identidad. Pero yo te digo, amigo, el favor de Dios se encuentra en que tú te encuentres en un lugar de seguridad y confianza en quien tú eres en Él. Número 2, encontramos que Daniel, un segundo elemento que atrajo la atracción de Dios, que atrajo los ojos y la mirada de Dios sobre Daniel, fue que Daniel decidió no contaminarse. Él escogió, antes de embarrarse con las cosas que esa nueva cultura ofrecía. Y hoy en día, joven que estás escuchando, hombre, mujer que estás escuchando, el mundo te ofrece 1000 cosas para que tú te sientas no solamente identificado con ellos. Hay elementos que van a contaminar tu relación con Dios. Hay elementos que van a contaminar tu paz con Dios. Hay elementos que el enemigo utilizará para sacarte de tu lugar de seguridad y infundirte o llenarte o posicionarte en un lugar de condenación. Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Abraham Lincoln lo dijo de esta manera: asegurarte de poner tus pies en el lugar correcto y luego mantenerte firme. No solamente es estar en el lugar correcto, pero mantenerte firme en tu convicción. El enemigo siempre va a buscar que tú cedas tus convicciones, que tú cedas las verdades de Dios para ti. A lo mejor no son verdades para las gentes que te rodean o para otras personas alrededor de tu vida, pero aquello que es una verdad para ti, tienes que mantenerte fiel a ello, mantenerte fiel en lo que Dios ha propuesto para ti, lo que Dios ha tratado contigo. Y una de las cosas que tú y yo entendemos es de que hubo un resultado de esa firmeza. Hubo un resultado de que él no se contaminó con las comidas del rey. Dice el mismo capítulo 1, dice, estos jóvenes se veían más sanos. Alguien dígalo conmigo, el favor me hace más sano. Dice, y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. O sea, él se abstuvo de lo que el mundo decía, esto lo necesitas. Y aquello que el mundo necesitaba para sentirse feliz, aquello que el mundo necesita para sentirse aceptado o sentirse bien consigo mismo, es diferente para ti, para mí, en Dios, en Cristo. Porque ya tenemos esa claridad. Y hoy, ¿qué necesito? No necesito nada porque lo tengo todo. Y cuando lo tenemos todo, lo que Dios quita de tu corazón es esa insatisfacción. Esa necesidad de querer aparentar algo para sentirte algo. Todas esas mentiras salen sobrando cuando está la claridad de quién tú eres y a quién tú le perteneces. Y nota todas las cosas que esa posición que tuvo Daniel. El versículo 17 dice, y a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. No encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron en su servicio. ¿Qué hizo? No encontró a nadie que los igualara. Alguien diga conmigo, no hay nadie igual
a lo que Dios ha creado sobre mi vida. Y quiero que entiendas, el distintivo más importante sobre tu vida es el favor de Dios. Es un atractivo, díganlo conmigo, el favor de Dios es un atractivo sobrenatural. Versículo 20, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. 10 veces más inteligentes. No era porque eran judíos. Habían miles de judíos ahí. Era porque vivían apartados. Dije, eran porque vivían apartados. Y vivir apartados para Dios atrae la atención de Dios. Es un atractivo, es algo que atrae el corazón del Padre. Y cuando tú atraes su corazón, tú atraes su favor. La tercera cosa es que Daniel buscó a Dios en su necesidad. La tercera cosa que encontramos que para Dios es un atractivo es cuando Joacim enfrentó dificultad, en lugar de humillarse y buscar a Dios, él corrió con el vecino. Él corrió con Egipto y le pidió ayuda, estaba buscando apoyarse, pero rápido se encontró que buscar apoyarse con el mundo, tarde que temprano traería su realidad. Y Egipto lo dejó colgado a Joacim, porque esa es la tendencia. Satanás busca tu lealtad, busca conectar tu corazón solamente para dejarte abanicando. ¿Por qué? Porque buscó todo menos humillarse delante de Dios y buscar la ayuda de Dios. Daniel, sin embargo, él buscó a Dios. Y dice la escritura que después de que él se enteró de una situación difícil en el capítulo 2 de Daniel, después volvió a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Nota, ellos no fueron y le contaron nada más a que más confianza le tienen. Buscó a personas que oraran con él, que imploraran la misericordia de Dios. En otras palabras, no solamente él buscó a Dios, sino que se rodeó de personas que se conectaran con él para creerle al Señor. Sabes, mi amigo, algo que me encanta del Nuevo Testamento, allí en Hechos capítulo 4 versículo 23, dice, cuando Pedro y Juan fueron soltados de ser amenazados, dice que fueron con los suyos y les contaron lo que les habían dicho. Dice la Biblia que después alzaron unánimes la voz a Dios. En otras palabras, ellos no fueron a buscar a alguien que les tuviera lástima. Ellos no fueron a buscar a alguien que les resolviera el problema. Ellos fueron a buscar quienes se unieran con ellos en fe para ver a Dios obrar. Mi pregunta para ti es, cuando tú buscas ayuda, ¿la buscas para que alguien te resuelva? ¿O estás buscando personas que se unan en fe para que Dios a ti te dé la solución? Dije, si tú buscas a Dios en tu momento de necesidad, si tú buscas a Dios en tu momento de dificultad, quiero que entiendas, amigo, no solamente eso es lo que Dios ama, que tú y yo corramos a Él, pero eso es lo que atrae su atención sobre nuestras vidas y atrae el favor de Dios sobre nuestras vidas. Dice la escritura, el versículo 19, que durante la noche el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Señor del cielo. ¿A quién le dio la gloria? Al que le dio la solución. Ves, amigo, muchas veces cuando tú estás corriendo con gente, sientes que te debes a la gente. Pero cuando tú te vuelves un hombre, una mujer que corres a Dios y te vuelves codependiente de Dios, es entonces cuando atraes la atención de Dios, es cuando atraes el favor del Señor. Y quiero animarte que seas la clase de hombre, la clase de mujer que corres a Dios, porque cuando corres a Dios atraes el favor del Señor. 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de correr a Dios? Por todo. De que Dios siempre fuera a quien Él iba. Nota cómo atrajo el favor de Dios. Dice la escritura en Daniel capítulo 2, 46, después que Daniel da la respuesta que necesitaba el rey. Dice que al oír esto, el rey Nabucodonosor, estamos hablando del rey del imperio más importante que ha existido sobre el planeta. Nota lo que este rey, el rey Nabucodonosor, se postró ante Daniel y lo honró.
se puso de rodillas delante de él y lo honró a Daniel. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. En otras palabras, Nabucodonosor, el rey más importante de la historia humana, escúchame, no hallaba la manera de expresar lo frágil, lo insuficiente ante la gracia y el favor tan extraordinario que tenía Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel sabía ir a la fuente. Dije, Daniel sabía ir a la fuente. Y dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme el sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo colmó, o sea, le daba todo lo que se imaginaba. Lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. En otras palabras, fuera de quitarse él del trono y poner a Daniel, le dio el lugar más alto que podía existir en todo el imperio babilónico. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a un hombre lleno del favor de Dios. Amigo, lo que Dios tiene para tu vida, dije, lo que Dios tiene para tu vida solo llega cuando tú y yo podemos ser codependientes de Dios. Jim George dijo, Dios recompensa a aquellos que lo ponen en primer lugar y buscan hacer su voluntad. Mientras Joacim atrajo juicio, Daniel atrajo el favor. Tú y yo hemos sido llamados a humillarnos delante del Señor, a ser la clase de personas que lo buscamos a Él por encima de todo, porque entonces Dios puede darte su todo. El lugar que Daniel recibió fue extraordinario. Más adelante encontramos que Dios siempre siguió promoviendo a Daniel, pero te voy a decir otra cosa que llamó la atención de Dios y que es una atracción a Dios, es algo que atrae el corazón de Dios. Es que número 4, Daniel se mantuvo humilde ante los éxitos. Dije, Daniel se mantuvo humilde. Nunca Daniel permitió que las victorias o los éxitos lo hicieran perder la cabeza, porque entonces hubiera perdido literalmente la cabeza. Pero hay muchas personas que con poco se creen mucho. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que esa humildad, cuando tú y yo tenemos victorias, cuando hemos logrado cosas importantes, mantenernos humillados delante del Señor, buscándolo, diciéndole todos los días, Dios, te necesito, Señor, sin ti no soy nada. Algo que encontramos es que hay algo acerca de humillarnos delante de la mano poderosa de Dios, que es la que permite que su favor y su gracia descanse sobre nosotros. Oh, pero cuando personas tienen victoria, cuando reciben un puesto, cuando reciben una posición y con poco comienzan a sentirse mucho, con poco comienzan a tratar mal a la gente, con poco comienzan a sentirse que ya pueden darse ciertos permisos para hacer ciertas tonterías y permitir ciertos pecados y permitirse ciertas cosas en sus vidas. Es la manera más fácil de perderlo todo. Pero cuando nos humillamos es cuando podemos mantener un corazón humilde. El Salmos 44:3 dice, no fue por sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes que les dio la victoria. Fue por tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Porque tú los amabas. Algo que es fundamental es entender que el orgullo tiene que morir. Me gustó algo que Andrew Murray, este hombre que fue grandemente usado por Dios para traer avivamiento, dijo, el orgullo debe morir en ti, o nada del cielo podrá vivir en ti. ¿Ves? Dios ha preparado cosas extraordinarias a favor de tu vida. Dios quiere levantar tu vida de donde tú has estado a lo que Él ha soñado para ti. Pero para que Dios pueda cumplir en tu vida lo que Él tiene preparado para ti, hay cosas en nosotros que tenemos que dejar morir para que Dios pueda entonces resucitarnos y poder vivir la vida
vida que Dios tiene para nosotros, una vida llena del favor del Señor. Cuando tú atraes el favor del Señor, es entonces cuando las puertas se abrirán, es entonces cuando Dios te abrirá el camino, es entonces cuando Dios irá delante de ti garantizando tu victoria, es entonces cuando verás cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al entendimiento del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo quiero invitarte a que seas esa clase de hombre, esa clase de mujer, esa clase de persona. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile con todo tu corazón: Padre, hoy te rindo mi vida a ti. Declaro que mi identidad está en ti. Y purifica mi corazón de todo aquello que quiera luchar contra la identidad que solo encuentro en ti. Perdona toda altivez, perdona todo orgullo, perdona toda soberbia. Perdóname si he buscado a otros en lugar de buscarte a ti. Tú, oh Dios, eres mi fuente. Tú, oh Dios, eres mi protector. Tú, oh Dios, eres mi ayudador. En ti se encuentra seguro el futuro de mi vida. Solo a ti buscaré, Señor. Dile conmigo: Padre, hoy me humillo delante de ti. Y te pido que perdones toda dureza de corazón. Si tú has tratado con mi corazón, si has tratado con mi vida y no he corregido, perdóname, Señor. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Dile conmigo: Padre, y te pido, Señor, corrígeme de nuevo. Trata con mi corazón de nuevo, que haré lo que tú me digas. Corregiré lo que tú, Señor, trates con mi corazón. Dile conmigo: porque Padre, por encima de todo, anhelo escuchar tu voz. Anhelo oírte a ti hablando a mi vida. Gracias por lo que tú has determinado hacer en mi persona. Gracias, Padre. Señor, que sea la luz de tu rostro lo que atraiga mi corazón. Que sea el atraer tu corazón la prioridad de mi vida. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Dile conmigo: hoy determino, Señor, buscarte a ti. Hoy determino que mi lealtad y solo a ti es a quien yo me debo, Señor. Tú tienes mi lealtad, tú tienes mi corazón, y te doy gracias, Padre, por tu amor hacia mi vida. Gracias por tus planes y gracias por tus propósitos, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú has vivido apartado de Dios, lo único que te mantiene lejos es el orgullo, es la naturaleza de Satanás buscando alejarte de Dios. Y quiero animarte que no vivas un solo día de tu vida alejada de Dios o alejado de Dios. La Biblia es clara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Amigo, amiga, si esa persona eres tú, hoy vuelve tu corazón a Dios. Hoy vuélvete a Dios y dile, haz esta oración con todo tu corazón. Si ese hombre, si esa mujer eres tú, dile: Padre, hoy reconozco que he pecado contra ti, que te he fallado. Perdóname. Perdona mi rebelión, perdona mis pecados. Señor Jesús, toma tu lugar como Señor y autoridad de mi vida. Te deseo a ti, te necesito a ti. Gracias por venir en mi rescate. Gracias por lo que tú has determinado hacer con mi vida. Glorifícate en mi vida, te lo pido. Gracias, Señor Jesús, por ser el Señor de mi vida. Y gracias, Padre, por todo lo que tu mano hará, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, te quiero invitar a que hagas dos cosas. Número uno, comparte este mensaje con las personas alrededor de tu vida, en tus redes sociales. Comparte este mensaje. La segunda cosa que te quiero invitar a que seas parte de la visión de la roca. Aquí en pantalla vas a ver una pestaña donde tú puedes tocar y ser una persona que siembras en la visión y seas parte de lo que Dios nos ha llamado como familia a vivir y a experimentar en Él. Gracias por ser parte, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Fue que su linaje trajo bendición. Si
hubo un hombre que el mar abrió y que a todo un pueblo liberó. Si hubo un joven que valiente fue, las murallas pudo derribar. Si hubo un joven que a Goliat venció, su adoración el cielo abrió. Puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste tú conmigo siempre estar. Aquel que desde el cielo descendió, aquel que en una cruz su vida dio, y que al tercer día resucitó. Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste tú conmigo siempre estar. Toma todo lo que soy, yo cantaré. En adoración mi vida te daré. De generación a generación, tu pacto por siempre permanecerá. Tus hijos declaran tu fidelidad. Aleluya, canta